convirtieron en bienes de las grandes mayorías de sus respectivas sociedades. Sin embargo, en casi todas estas sociedades se manifestó estos logros, estos avances de la sociedad en la esfera educacional y cultural se vieron fuertemente restringidas por el predominio de una ideología de Estado con las inevitables tendencias que esto conlleva de sectarismo e intolerancia ideológica y cultural. Todas estas experiencias expresaron y después de conquistar el poder político reforzaron la hegemonía socialista o de las ideales socialistas sobre el conjunto de la sociedad, pero también en el tiempo manifestaron pérdida de hegemonía y esto dio lugar o se manifestó tanto en el estrechamiento de la base social de apoyo como en el surgimiento de manifestaciones de anomia en el seno de la sociedad y hasta de ampliación a su interior de la disidencia política y social. Cuba había prometido decir algo. Esto ha participado de iguales de logros y malogros como todas estas experiencias. Quizás entre los logros debiéramos enfatizar lo que nos parecen más particulares del caso cubano, es decir, la implicación entre socialismo y solución de la cuestión nacional. No es posible, no era posible históricamente resolver la cuestión nacional, que en Cuba es la plena independencia de Estados Unidos, o sea, la plena soberanía nacional, sin la opción socialista del país. También con el socialismo cubano completar las aspiraciones de justicia social presentes en el pensamiento, en la cultura política del país. La política social de la revolución ha tenido y tiene una enorme centralidad, quizás con mucho más peso y fuerza que en cualquier otra experiencia socialista. El liderazgo todo el tiempo estuvo caracterizado o se le exigió una total ejemplaridad. Se produjo o se ha producido en Cuba, creo yo, un mayor desarrollo democrático relativo que en el resto de las experiencias socialistas. Ha existido una legitimidad más duradera que en el caso de otras experiencias. La cultura, la revolución cultural en el caso cubano ha tenido una impronta de rescate y afirmación de la identidad nacional y se instauró probablemente el menor patrón de desigualdad de todas las experiencias socialistas y por eso probablemente la revolución haya tenido una mayor hegemonía sobre el conjunto de la población que cualquiera de las otras experiencias anteriores, en las que por supuesto han influido circunstancias casuales como que los Estados Unidos se han llevado, hayan importado la burguesía cubana a su territorio, etc. Algunos malogros que quisiera mencionar es que en algún momento también el modelo soviético influyó, aunque con reticencia, el modelo soviético también influyó en la conformación del modelo de transición socialista en Cuba y quizás el rasgo, en mi opinión, más indeseable de esta experiencia es el estatismo, es decir, la tendencia a identificar el socialismo con el Estado o lo socialista con lo estatal, etc. Que el liderazgo personal sea prolongado excesivamente en el tiempo, aunque para algunos eso pueda ser una ventaja. Un nivel de ineficiencia económica mayor quizás que en otras experiencias socialistas y una mayor dificultad para garantizar la sucesión generacional
en lo político y en lo social. Quiero concluir, por tanto, esta exposición con 3 o 4 afirmaciones dogmáticas. Primero, todas estas experiencias han demostrado que una alternativa no capitalista es posible. También que no hay socialismo, no hay una sociedad prefijada hacia la cual ya estemos llegando o debamos construir, sino que lo que hay es una transición que pueda de una sociedad a otra, y lo que importa es cualificar y asegurarnos de que la orientación de esa sociedad es a la que podemos llamar crecientemente socialista, y siempre considerando que ésta se expresará en una socialización creciente en todos los órdenes de la vida social, lo económico, político y social en particular. Otra experiencia es que estas sociedades todas tienen que dar cuenta de 2 desafíos simultáneos: la capacidad de continuar la existencia de ese proceso, de esa experiencia histórica, su continuidad, y también que ésta incluya los cambios necesarios a la experiencia acumulada, a las realizaciones ya alcanzadas, a los desafíos presentes en cada etapa. Este tema de continuidad y cambio tiene que ver con la viabilidad o no, real, histórica o no, de estos procesos, según es perfectamente visible para nosotros a esta altura. Otro tema que me parece se puede concluir de estas experiencias históricas es la centralidad del tema de una democracia que, como decía Rosa Luxemburgo, debe pretender llegar a ser plena, pero que en todo caso debe implicar un desarrollo democrático indetenible hasta alcanzar esa plenitud. La democracia no es, en mi opinión, un tema secundario ni que vendrá después que lo demás esté hecho, sino que debe estar presente desde el primero hasta el último día de estas experiencias. Otra experiencia es que no es posible sostener una sociedad de transición sin la movilización y el apoyo permanente de las grandes mayorías de esa sociedad. Por tanto, la capacidad del sistema político para mantener movilizada a la grandes mayorías en favor de sus proyectos es otra condición insustituible. Si este consenso, si esta movilización, si este apoyo no se reproduce en el tiempo, esto será muy difícil sostener estas experiencias en el marco de un sistema internacional dominado por el capitalismo. Y por último, diría que, ya haciendo un repaso de la historia real y de las personalidades que la han caracterizado en una y otra de estas experiencias históricas, lo que yo llamaría la intransigencia en los principios. Es decir, hacemos el socialismo, hacemos una sociedad mejor, todos aspirando a la igualdad, no habrán privilegios, el poder emana del pueblo, la soberanía nacional es la prioridad absoluta, etc. Todo el largo listado que el propio pensamiento socialista ha ido identificando. Y sobre todo, en los casos de estas experiencias, que esta intransigencia implica ninguna alianza con el capitalismo y ninguna concesión al imperialismo. De manera que dejaría aquí estas notas y me expondría a vuestra implacable crítica.
Yo me voy a ahorrar los prólogos, dando las gracias, como siempre, a mi amigo, a mi compañero de Jaén. Y lo que yo pretendo hacer aquí...